La sombra que talló mi destino. Capítulo 1. El robo de la luz. El aire de bruma alta siempre olía a madera vieja, a resina de pino y a tierra húmeda después de la lluvia. Para Elian, ese aroma era sinónimo de refugio. A sus 13 años, su mundo no cabía en palabras rápidas ni en juegos bulliciosos. Su mundo era pequeño, medido en gestos cotidianos. El sonido rítmico del martillo de su padre tallando un cuenco de cedro, el murmullo bajo de su madre remendando las redes de pesca junto a la chimenea, el crujido de las ramas cuando el viento bajaba desde las cumbres nevadas. Elian era un niño de silencios largos. Prefería escuchar antes de hablar. Prefería observar antes de actuar. Los vecinos decían que cargaba una calma que no correspondía a su edad. Él no sabía que esa calma era, en realidad, una forma de miedo bien disimulado. El miedo a destacar. El miedo a equivocarse. El miedo a ser, simplemente, demasiado visible en un mundo que premiaba la conformidad. La noche del robo no trajo truenos. No trujo ladridos de perros ni el aullido del viento entre los tejados. Trajo silencio. Un silencio tan denso, tan absoluto, que hasta el goteo de la lluvia sobre las tejas cesó de repente. Elian abrió los ojos antes de que el reloj de la aldea marcara la media. No fue un ruido lo que lo despertó. Fue la ausencia de todo. Se incorporó lentamente en la cama de paja y lana. La ventana de madera estaba abierta, pero no había luna. No había estrellas. Solo una mancha de negrura que no pertenecía al cielo, que parecía colgar del aire como un telón pesado a punto de caer. Antes de que pudiera gritar, dos figuras cruzaron el umbral. No llevaban capuchas ni máscaras, pero sus rostros parecían tallados en ceniza compacta. Sus ojos no reflejaban la luz de las brasas moribundas. No lo tocaron. No lo amordazaron. Solo extendieron las manos y el aire a su alrededor se volvió pesado, viscoso, como si la noche hubiera decidido abrazarlo hasta asfixiarlo. Elian intentó moverse. Sus músculos respondieron con lentitud agonizante, como si nadara en aceite frío. Quiso llamar a su madre. Su voz no salió. En su garganta solo se formó un nudo seco. En su mente, sin embargo, un susurro cruzó como una corriente eléctrica. No era humano. Era el roce de piedra contra piedra. Era el eco de un corazón que latía en un ritmo distinto al suyo, antiguo, profundo, implacable. Despierta, recipiente. Lo arrastraron sin violencia aparente. Sus pies apenas rozaron el suelo de tablones. La aldea quedó atrás como un sueño que se desvanece al abrir los ojos. Caminaron durante horas, o quizás minutos. El tiempo se había vuelto un hilo roto, un concepto sin peso. Cuando llegaron, el cielo había cambiado por completo. Sobre sus cabezas, 3 islas de piedra gris flotaban suspendidas en la bruma perpetua, unidas por puentes de raíces muertas que colgaban como venas secas. Las ruinas del primer círculo. Un lugar que los ancianos nombraban solo en voz baja, como quien menciona una herida que aún no ha cerrado, un recuerdo que duele al tocarlo. Lo colocaron en el centro de un pavimento de obsidiana pulida. Las figuras se arrodillaron en un semicírculo perfecto. No rezaron. No invocaron nombres conocidos. Solo comenzaron a cantar. No con palabras. Con respiraciones. Con ritmos entrecortados. Con el sonido de huesos que se ajustan, de tierra que se abre, de algo que respira bajo la superficie. Elian sintió el frío en los pies. Luego en las rodillas. Luego en el pecho. No era temperatura. Era peso. Era la sensación física de que algo antiguo, algo que había dormido bajo la tierra desde antes de que los ríos tuvieran nombre, estaba despertando dentro de su caja torácica. Una de las figuras se acercó. Sus dedos, largos, pálidos, marcados por cicatrices en forma de espiral, rozaron la frente de Elian. No hubo dolor al principio. Solo un pinchazo agudo, como una aguja de hielo perforando la piel. Luego, el mundo se partió en dos. No fue un grito lo que salió de su boca. Fue un vaciado. Sintió como sus recuerdos se estiraban como tela mojada, como su miedo se volvía líquido y frío, como su propio nombre se desprendía de su piel como una capa vieja.
La oscuridad no entró en él a la fuerza. Él la abrió sin saberlo. Fue un torrente de sombras que se enroscó alrededor de sus venas, que llenó sus pulmones con aire de tumba y ceniza, que le susurró con una voz que no era una, sino muchas, superpuestas, fracturadas, hambrientas de algo que él no podía nombrar pero que ya reconocía en lo más hondo de sus huesos. Te protegeré. Te destruiré. Soy lo que siempre fuiste. El suelo vibró. Las raíces de las islas crujieron como madera seca. Una de las figuras retrocedió, tropezó, gritó algo en una lengua que sonaba a metal oxidado y agua estancada. El círculo de obsidiana se agrietó desde el centro. El fuego ritual, antes azul y quieto, estalló en llamaradas negras que no calentaban, solo absorbían. Elian no pensó. No decidió. Solo corrió. Sus piernas respondieron por instinto puro. Las sombras lo seguían, no como una manta, sino como una marea viva. Cada paso dejaba una marca de ceniza en la piedra. Cada respiración arrastraba un susurro que no era suyo, que le rozaba la nuca, que le recordaba que ya no estaba solo. Que nunca volvería a estarlo. No miró atrás. No podía. El bosque lo tragó como un bostezo. Las ramas lo golpearon. La tierra se volvió barro resbaladizo bajo sus pies descalzos. Su pecho ardía. No por el esfuerzo físico. Por lo que crecía dentro. Sentía la entidad como un segundo esqueleto, un hueso oscuro que pulsaba al ritmo de su pánico, que se expandía con cada latido acelerado. Cuando tropezó y cayó de rodillas entre las raíces de un roble centenario, las hojas a su alrededor se marchitaron al instante, volviéndose quebradizas y grises. No fue magia. Fue reacción pura. El miedo de Elian era combustible. La oscuridad se alimentaba de su rechazo. De su culpa. De la voz interna que ya comenzaba a repetirse como un mantra roto. No soy yo. Esto no soy yo. Soy un peligro. Si me quedo, lastimaré. Si toco, romperé. Se levantó. Caminó. No sabía hacia dónde. Solo sabía que debía alejarse. Lejos de la aldea. Lejos de su familia. Lejos de cualquier mano que pudiera alcanzar. La lógica era simple. El dolor era absoluto. Horas después, o quizás días, encontró un claro rodeado de piedras cubiertas de musgo húmedo. Se dejó caer contra la roca más grande, sintiendo el frío de la piedra filtrarse por su ropa rasgada. El bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. Los pájaros no cantaban. Los insectos no zumbaban. Era como si la naturaleza misma hubiera contenido la respiración, esperando a ver qué haría él. Elian cerró los ojos. Intentó rezar. Intentó recordar el rostro de su padre. Intentó sentirse humano, entero, intacto. Pero cuando abrió los ojos, sus manos no eran completamente las suyas. Las yemas estaban teñidas de un negro profundo que no se lavaba con frotarlas contra la tierra. Las sombras a sus pies no seguían la dirección de la luz tenue que se filtraba entre las copas. Se movían solas. Lentas. Como si respiraran. Como si esperaran. Como si lo observaran desde otro plano. Elian tragó saliva. Su voz, cuando finalmente salió, era un hilo roto, apenas un susurro que el viento se llevó al instante. No te acerques a nadie. No sabía si le hablaba a la oscuridad o a sí mismo. Tal vez a ambos. Tal vez no había diferencia. Se levantó. Buscó un sendero que se adentrara en la espesura, lejos de los caminos conocidos. No llevaba agua. No llevaba comida. Solo llevaba el peso de algo que no pidió, pero que ahora latía dentro de él como un segundo corazón. Cada paso era una promesa. Cada latido, una advertencia. Se alejaría. Se escondería. Aprendería a contener lo que no entendía. Porque el amor, en su mente infantil y herida, todavía se confundía con el sacrificio silencioso. Proteger era desaparecer. Cuidar era alejarse. Amar era no tocar. El bosque lo aceptó. La noche lo envolvió.
Y en la oscuridad que ahora habitaba sus venas, algo que llevaba siglos dormido, sonrió. Por primera vez en su existencia, Bael no estaba solo. Y Elian, sin saberlo, había comenzado la guerra más larga que libraría jamás, la guerra contra su propia sombra. La guerra por aprender que lo que él llamaba maldición, quizás solo era una parte de sí mismo que había sido arrancada, violada y obligada a sobrevivir en silencio. Capítulo 2. Lo que crece en la oscuridad. El amanecer no llegó como promesa. Llegó como advertencia. Una luz grisácea se filtró entre las copas de los pinos, tiñendo el musgo de un verde enfermizo, pintando la niebla con tonos de plata sucia. Elian despertó con el cuerpo rígido, los músculos entumecidos por la humedad que se había colado hasta los huesos, la respiración corta y superficial. No había dormido. Solo había descansado en fragmentos, entre pesadillas sin imágenes y susurros que no venían de fuera, sino de dentro. Se incorporó despacio. La tierra bajo sus manos estaba helada. Sus dedos, aún marcados por aquella tinta negra que no se lavaba ni con agua ni con tierra, temblaban sin control. Necesitaba un refugio. No por el frío. Por la mente. Si podía encerrar el espacio, quizás podría encerrar lo que llevaba dentro. Reunió ramas caídas, las apoyó contra el tronco de un roble muerto, las entrelazó con lianas secas y juncos quebradizos. Cada movimiento era torpe, pesado. La fatiga le pesaba en los párpados como piedras de río. Pero no se detuvo. El trabajo manual era una distracción. Una forma de mantener las manos ocupadas para que la mente no recordara. No recordara el ritual. No recordara el peso en el pecho. No recordara la sensación de su propio nombre desvaneciéndose como sal en agua. Mientras ajustaba una rama más gruesa en la estructura improvisada, un escalofrío le recorrió la espalda. No era el viento. Era ella. La sombra. No la veía, pero la sentía. Como un segundo pulso bajo la piel de sus antebrazos. Como un aliento frío en la nuca cuando giraba la cabeza. Elian cerró los ojos. Respiró hondo. El aire le raspó la garganta. Quédate quieto, murmuró. La voz le salió ronca, quebrada, casi un ruego. No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio denso, cargado. Luego, un susurro. No en sus oídos. En su pecho. No me callas. Solo me escondes. Elian apretó los dientes. La ignoró. Siguió trabajando. Pero la sombra no se comportaba como un animal domesticado. Se comportaba como un espejo roto. Cuanto más la rechazaba, más nítida se volvía. Y con cada rechazo, el aire a su alrededor comenzaba a cambiar. Las hojas bajo sus pies se volvieron quebradizas, crujiendo como vidrio delgado. El musgo se oscureció, perdiendo el brillo húmedo. Un olor a ozono y tierra quemada flotó en la bruma, denso, casi tangible. Él lo sintió. El pánico subió por su garganta como marea negra. No. No otra vez. Por favor, no. Intentó contenerlo. Apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en la palma. Contuvo la respiración. Pensó en su madre. Pensó en el río. Pensó en todo lo luminoso que recordaba. Pero la luz, en su mente, solo resaltaba la oscuridad que llevaba dentro. La culpa era un peso tangible, una roca en el esternón. Si me quedo cerca de alguien, lo haré pedazos. Si toco algo, se marchita. Soy un recipiente roto. Soy un peligro. Y entonces, el reflejo se quebró. No fue un estallido. Fue una implosión. El aire se volvió denso, viscoso, como si el bosque contuviera el aliento. Las ramas que Elian había apilado comenzaron a crujir, no por el viento, sino por dentro. Como si la madera se estuviera congelando desde el núcleo hacia afuera. Una escarcha negra brotó de la corteza. Se extendió en líneas fractales, rápidas, voraces, dibujando patrones que dolían mirarlos. Elian retrocedió, tropezando con una raíz retorcida. Quiso gritar. Quiso correr. Pero sus pies estaban clavados al suelo por un miedo antiguo, primario,
El mismo que lo había hecho callar toda su vida. La estructura de madera se quebró. No cayó. Se deshizo. Las ramas se astillaron en silencio, convirtiéndose en polvo gris que flotó en el aire como ceniza viva. El tronco del roble muerto se partió por la mitad con un sonido seco, definitivo, que resonó entre los árboles como un disparo sordo. Un círculo de tierra alrededor de Elián se heló al instante. La escarcha negra cubrió las hojas, los musgos, las piedras pequeñas, el suelo mismo. No era frío. Era vacío. Era la manifestación física de su propio rechazo. Elián cayó de rodillas. Las lágrimas le quemaron las mejillas, pero no lloraba de tristeza. Lloraba de impotencia. De un dolor tan viejo que ya no sabía cómo nombrarlo. ¿Por qué? Susurró, la voz rota, mirando sus manos. Las sombras bajo sus dedos se movían con lentitud, como humo espeso. No atacaban. No amenazaban. Solo existían. Respondían. ¿Por qué me tienes miedo? La voz ya no era un susurro fracturado. Era clara. Profunda. No sonaba ajena. Sonaba como la versión de su propia voz cuando estaba demasiado cansado para fingir calma. Elián alzó la mirada. El claro estaba devastado. Un radio de 3 metros a la redonda era un paisaje de escarcha negra y madera muerta. En el centro, él. Temblando. Agotado. Pequeño. No te tengo miedo, mintió. Las palabras le supieron a hierro oxidado. Me tienes miedo porque me niegas. Porque crees que soy tu enemigo. Porque crees que si me aceptas, dejarás de ser tú. Elián cerró los ojos. Las palabras le calaron hondo. No porque fueran sabias. Porque eran ciertas. Desde pequeño, le habían enseñado que lo oscuro era malo. Que lo que no se entendía debía controlarse. Que el dolor debía tragarse para no molestar a los demás. Que el silencio era virtud. Pero la oscuridad no se tragaba. Se transformaba. Y lo que se transforma en silencio, sin aire, sin reconocimiento, termina rompiendo por dentro. Recordó, de pronto, una tarde cualquiera. El sol entrando por la ventana de madera. Su madre, cosiendo junto al marco, los dedos ágiles sobre la tela gruesa. Él, arrodillado en el suelo, sosteniendo un pájaro herido que había encontrado en el sendero. Le había preguntado qué hacer con él. Ella le había dicho, sin alzar la vista, no lo escondas en una caja, Elián. Lo que guardas en la oscuridad sin cuidado, sin voz, sin permiso de ser, le crecen dientes. Y un día, muerde. No por maldad. Por hambre de luz. Él no lo había entendido entonces. Ahora, arrodillado en la ceniza negra, con las manos heladas y el pecho latiéndole como un tambor roto, lo entendía demasiado bien. La destrucción no había sido un ataque. Había sido un reflejo. Un grito ahogado de algo que solo pedía ser reconocido. No dominado. No encerrado. Solo visto. Un sonido rompió el silencio. No vino del cielo. Ni de la tierra. Vino del linde del bosque. Un crujido de hojas. Suave. Deliberado. Elián alzó la cabeza, el corazón golpeándole las costillas como un animal atrapado. Entre los troncos, a unos 30 pasos, una figura estaba de pie. No avanzaba. No retrocedía. Solo observaba. Llevaba una capa de lana desgastada, el capuchón echado hacia atrás, dejando ver solo la línea de una mandíbula tensa y unos ojos que reflejaban la luz grisácea del amanecer. No era de la aldea. No pertenecía a la orden. O quizás sí. Elián no podía saberlo. El miedo le dijo que corriera. Pero el cansancio, y algo más pequeño, más frágil, le dijo que se quedara. La figura no habló. No hizo gestos. Solo se inclinó, dejó algo en el suelo, entre dos raíces gruesas. Un objeto pequeño. Plano. Luego, dio media vuelta y se desvaneció entre la espesura sin hacer ruido. Como si nunca hubiera estado allí.
Como si el bosque se la hubiera tragado. Elian esperó. Contó hasta 100. La respiración le temblaba. Finalmente, se levantó. Caminó hacia el linde. Sus pies pisaron la escarcha negra, pero esta vez no se extendió. No reaccionó. No se alimentó. Como si la sombra, por primera vez, estuviera escuchando también. Se arrodilló frente al objeto. Era una piedra plana, lisa por el uso, tallada con un símbolo que no reconocía. Un círculo partido por una línea ondulada, como un río cortando la tierra, o como un latido partido en dos. Pero no era el dibujo lo que llamó su atención. Era el calor. La piedra estaba tibia. No por el sol. Por algo más. Alguien la había sostenido. Alguien la había dejado a propósito. Con intención. Con calma. La tomó entre sus manos. Las sombras bajo sus dedos no se agitaron. No se expandieron. Solo se enrollaron alrededor de la piedra, como buscando su forma. Como reconociéndola. Como si, por primera vez, no hubiera lucha. Solo presencia. Elian cerró los puños alrededor del objeto. No sabía quién era la figura. No sabía si era un aliado, un espía, un guardián, o un recordatorio de que no estaba tan solo como creía. Pero por primera vez desde la huida, la idea de alejarse no le pareció la única opción. No le pareció un acto de amor. Le pareció un acto de miedo disfrazado de sacrificio. No te voy a esconder, susurró, no a la figura, no al bosque. A sí mismo. A lo que llevaba dentro. La oscuridad no respondió con palabras. Solo con un cambio sutil en el aire. Un alivio casi imperceptible. Como si un nudo que llevaba años apretado, por fin, comenzara a aflojarse. Como si el bosque hubiera exhalado. Elian se puso en pie. Guardó la piedra en el bolsillo rasgado de su túnica. Miró hacia la espesura. El camino estaba lleno de sombras, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta. Pero ya no caminaba huyendo. Caminaba hacia algo. Aunque aún no supiera qué era. El bosque lo observó. El viento volvió a mover las ramas. Y en la profundidad de su pecho, donde antes solo había un vacío frío, ahora latía un segundo ritmo. Más lento. Más paciente. Esperando. No era una maldición. Era un eco. Y los ecos, si se saben escuchar, siempre devuelven la voz original. Capítulo 3. La voz que guía. El bosque no era un lugar. Era un estado. Y Elian, por primera vez, decidió dejar de luchar contra él. Caminó con la piedra plana apretada contra el pecho, bajo la tela rasgada de su túnica. No la sostenía con la mano. La dejaba latir contra su esternón, como un segundo corazón pequeño, cálido, constante. Con cada paso, la superficie tallada le transmitía una vibración sutil. No era calor de sol. Era resonancia. Un pulso bajo, rítmico, que coincidía con la frecuencia de su propia respiración cuando se obligaba a inhalar despacio. El símbolo del círculo partido por la línea ondulada ya no era un dibujo misterioso. Era una brújula. Y la brújula apuntaba hacia el interior del bosque, donde los árboles se volvían más viejos, más retorcidos, más silenciosos. El musgo cubría las raíces como mantas de terciopelo húmedo. Los troncos se alzaban como columnas de un templo olvidado. La luz del día se filtraba en haces delgados, cargados de polvo dorado que flotaba sin prisa. Elian caminaba sin prisas. Sin miedo. Sin prisa por huir. Solo caminaba. Y por primera vez desde la noche del ritual, sus pies no marcaban la tierra con ceniza. No dejaban rastro de destrucción. La oscuridad bajo su piel no se agitaba. Dormía. O escuchaba. Quizás ambas cosas. No busques lejos. La voz no vino de fuera. Vino de dentro. Pero ya no sonaba fracturada. Sonaba como un río subterráneo que, por fin, encuentra una grieta por donde respirar. Elian se detuvo. Cerró los ojos.
Apoyó la espalda contra un pino centenario. La corteza le raspó los hombros. El aire olía a resina y a tierra fría. ¿Dónde estás?, susurró. No a la figura. No al bosque. A sí mismo. A lo que habitaba en sus venas. Y entonces, el mundo se inclinó. No fue un desmayo. Fue una inmersión. El suelo bajo sus pies pareció volverse agua. La luz se dobló. Y en la penumbra de su mente, imágenes brotaron sin pedir permiso. No eran suyas. O quizás sí. Eran recuerdos enterrados bajo capas de miedo, de silencio, de palabras no dichas. Vio una habitación pequeña. Paredes de piedra. Un fuego bajo en la chimenea. Una mujer joven, de cabello oscuro trenzado con hilos de plata, sostenía a un bebé envuelto en lana gris. La mujer no lloraba. No sonreía. Solo cantaba. Una melodía sin palabras, antigua, profunda, que hacía vibrar el aire como cuerdas de un instrumento invisible. Sobre la cuna, flotaba una sombra. No oscura. No amenazante. Translúcida. Como vapor con forma de alas plegadas. La mujer extendió la mano. La sombra se posó en su palma. Luego, se deslizó hacia el pecho del bebé. No para poseer. Para anclarse. Para guardar. Guardián de la primera sangre. Voz de lo no dicho. La sombra no muerde. Solo recuerda. La visión se quebró. Elian abrió los ojos de golpe. El pecho le ardía. Las lágrimas le quemaban las mejillas, pero no eran de dolor. Eran de reconocimiento. La mujer del recuerdo, tenía sus mismos ojos. Tenía su misma forma de morderse el labio inferior cuando concentraba la respiración. Tenía su misma calma forjada en silencio. Su madre. No la que lo crió en Bruma Alta. ¿Otra? Una anterior. O una que nunca pudo quedarse. La piedra en su pecho latió más fuerte. La línea ondulada del símbolo parecía brillar con una luz tenue, como si respondiera a la verdad recién descubierta. La orden no había implantado un monstruo. Había forzado un vínculo. Habían tomado un guardián ancestral, fracturado su propósito con rituales de contención, y lo habían cosido a la fuerza a un niño que no estaba listo para escucharlo. La oscuridad no era un invasor. Era un eco heredado. Un latido antiguo que solo había pedido ser nombrado. Y él, durante días, lo había tratado como una enfermedad. Un crujido seco rompió el silencio. No fue una rama. Fue una bota pisando hojas secas con intención. Elian giró la cabeza. Entre los troncos, a 20 pasos, una figura avanzaba. No llevaba capa. No ocultaba el rostro. Era un hombre de mediana edad, piel curtida, ojos grises como piedra de río, una cicatriz vertical que le cruzaba la ceja izquierda. En la mano derecha sostenía una vara de hierro negro, rematada en una punta afilada que no reflejaba la luz. En la izquierda, un amuleto de cobre con el mismo símbolo que Elian llevaba grabado en la piedra. Pero invertido. El círculo cerrado. La línea recta. Sin ondulación. Sin flujo. Un cazador del velo. Elian de Bruma Alta, dijo el hombre. La voz era plana. Sin emoción. Sin urgencia. Solo hechos. No corras. No grites. No resistas. El ritual fue imperfecto. La entidad se ha adherido a tu sistema nervioso. Podemos separarla. Podemos purgarte. Volverás a ser niño. Volverás a ser ligero. Elian no retrocedió. No avanzó. Solo respiró. El aire le supo a hierro y a pino. ¿Y si ya no quiero volver a ser ligero?, preguntó. La voz le salió más firme de lo que esperaba. El cazador frunció el ceño. Un gesto mínimo. Como quien observa una ecuación que no cuadra. La oscuridad no es tuya. Es un parásito. Se alimenta de tu inestabilidad.
Te convertirá en un espejo roto que solo refleja dolor. Déjanos cortarla. Déjanos sellar el vínculo. Es lo correcto. Elian sintió el peso de la vara de hierro. Sintió la mirada del hombre, fría, doctrinal, segura de su propia verdad. Y sintió, bajo la piel, el latido de Bael. No en pánico. No en huida. En espera. Como si la sombra supiera que esta era la primera prueba real. No contra el bosque. No contra el frío. Contra la idea de que el control externo es sinónimo de salvación. No, dijo Elian. Una sola palabra. ¿Clare? Sin temblor. El cazador no sonrió. No se enfureció. Solo alzó la vara. La punta apuntó al suelo. Golpeó una vez. 2. 3. El sonido resonó entre los árboles como un reloj que cuenta hacia atrás. Entonces no nos dejas elección, dijo. Y avanzó. No fue rápido. Fue metódico. Cada paso medido. Cada respiración controlada. La vara no buscaba matar. Buscaba inmovilizar. Buscaba romper el vínculo a la fuerza. Y Elian lo sabía. El pánico intentó subir. La vieja voz interior gritó, «¡Corre! ¡Escóndete! ¡Conténlo! ¡No dejes que salga!» Pero Elian cerró los ojos. Apoyó la mano sobre el pecho. Sobre la piedra. Sobre el latido oscuro. «No te voy a esconder», susurró. «No te voy a callar. Si vas a salir, sal conmigo. No por mí. No contra él. Por nosotros». El aire se volvió denso. No por miedo. Por atención. Por permiso. La sombra no estalló. Fluyó. Brotó de sus pies, de sus manos, de su espalda, no como una marea destructiva, sino como una corriente consciente. No era negra. Era un gris profundo, casi azulado en los bordes, con vetas de luz tenue que palpitaban al ritmo de su respiración. No atacó. Se interpuso. Se enroscó alrededor de la vara de hierro cuando el cazador la alzó para golpear. El metal no se partió. Se entumeció. La punta se volvió pesada, fría, como si el hierro hubiera recordado que también fue tierra, y que la tierra no quiere ser usada como arma. El cazador retrocedió un paso. Sus ojos grises se abrieron apenas. No por miedo. Por duda. «Esto no es posible», murmuró. La sombra no responde. Solo reacciona. Elian abrió los ojos. Miró sus manos. La oscuridad no las cubría. Las acompañaba. Como guantes hechos de niebla y memoria. No pesaban. No dolían. Solo estaban. Presentes. En equilibrio. «Reacciona cuando la tratas como enemiga», dijo Elian. La voz ya no temblaba. «Responde cuando la escuchas». El cazador bajó la vara lentamente. No la guardó. Pero la dejó descansar contra su pierna. Su mirada ya no era la de un ejecutor. Era la de un hombre que acaba de ver que el mapa que seguía estaba dibujado con tinta equivocada. «El velo cree que la oscuridad es un fallo», dijo, casi para sí mismo. Pero algunos ancianos, algunos susurran que es un recordatorio. Que lo que no se nombra, se corrompe. Que lo que se nombra, se transforma. Elian no respondió. No necesitaba hacerlo. La sombra se retiró lentamente, no hacia adentro, sino hacia los bordes de su visión, como un manto que se pliega pero no desaparece. El aire volvió a respirar. El bosque volvió a crujir. El cazador dio media vuelta. No corrió. No amenazó. Solo se alejó, paso a paso, hasta desaparecer entre los troncos. Elian se dejó caer de rodillas. No por agotamiento. Por alivio. Por un peso que, por primera vez, no lo aplastaba. Lo sostenía. Sacó la piedra del bolsillo. La sostuvo entre ambas manos. El símbolo ya no brillaba.
Solo estaba allí. Tacto real. Verdad tangible. La línea ondulada ya no era un río cortando la tierra. Era un latido. Era su latido. Era el latido de algo que nunca debió ser arrancado, solo reconocido. No soy un recipiente roto, susurró. Soy un puente. Y el bosque, por primera vez, le devolvió el eco sin distorsión. Capítulo 4. El espejo que no miente. La piedra no guiaba con palabras. Guiaba con peso. Con calor. Con esa vibración sorda que le recordaba a Elian el latido de un tambor enterrado bajo la tierra. Caminaba sin prisa, pero sin pausa. El bosque había cambiado de textura, los pinos daban paso a robles de corteza agrietada. Las hojas se volvían más anchas, más oscuras, el aire más denso, cargado de un olor antiguo a piedra mojada y a tiempo detenido. No era un camino. Era una respiración. Y él, por fin, caminaba al mismo ritmo. La oscuridad bajo su piel ya no era un inquilino silencioso. Era un compañero atento. Cuando su pie resbalaba sobre una raíz, una corriente fría le rozaba el tobillo, recordándole dónde pisar. Cuando su pecho se tensaba ante un sonido extraño, la sombra se enrollaba suavemente alrededor de sus costillas, como una mano que dice, estoy aquí. No estás solo. No lo protegía del mundo. Lo protegía de sí mismo. De la vieja costumbre de culparse por existir. Y entonces, los árboles se abrieron. No de golpe. Con lentitud ceremonial. Como si el bosque estuviera revelando un secreto que llevaba siglos esperando a ser nombrado. Ante él, hundida en un valle de piedra gris y musgo negro, se alzaba la estructura. No era un templo. No era un fortín. Era un anfiteatro circular, tallado directamente en la roca madre, con gradas que descendían hacia un centro llano donde la escarcha nunca llegaba. Las paredes interiores estaban cubiertas de murales. No pintados. Grabados. Con cuchillos de obsidiana, con dedos endurecidos por el tiempo, con la paciencia de quienes sabían que la verdad no se grita. Se esculpe. Elian descendió. Sus pasos resonaban huecos, amplificados por la acústica perfecta del lugar. No había viento. No había insectos. Solo el sonido de su respiración y el leve roce de la piedra contra sus sandalias desgastadas. Se detuvo frente al mural central. Era enorme. Ocupaba toda la pared curva. Mostraba figuras humanas de pie, hombro con hombro, pero no solas. Detrás de cada una, flotaba una sombra. No oscura. No amenazante. Translúcida. Con forma de alas plegadas, de raíces invertidas, de ondas en el agua. Y sobre cada par de hombros, un símbolo. El mismo que él llevaba en la piedra. El círculo partido por la línea ondulada. No es una advertencia. Es un retrato. La voz de Bael no fue un susurro. Fue un reconocimiento. Elian extendió la mano. Tocó la pared fría. La piedra respondió. No con calor. Con memoria. El aire se volvió espeso. La luz se dobló. Y la cámara del mural desapareció. Estaba en una habitación de madera y piedra. Fuego bajo. Olor a hierbas secas y a lana recién lavada. Una mujer joven, de cabello oscuro y manos marcadas por callos de trabajo, sostenía a un bebé. No lloraba. No temblaba. Cantaba. La misma melodía sin palabras. Sobre la cuna, una sombra se materializaba. No para poseer. Para anclarse. La mujer miró hacia la ventana. Su rostro se endureció. Pasos en el sendero. Voces frías. Ropas grises. El velo. No tengo tiempo para enseñarte. No tengo tiempo para preparar su mente. Pero no dejaré que te lo arranquen. Que te lo conviertan en cadena. Que te lo usen como espada. La mujer tomó una aguja de plata. No para coser tela. Para marcar piel. Trazó el símbolo en el pecho del bebé. No con dolor. Con intención. Con amor feroz.
Con la certeza de quien sabe que lo que hace es imperfecto, pero necesario. Duerme, pequeño. La sombra no te morderá. Solo recordará por ti. Hasta que estés listo para escuchar. La visión se quebró. Elián retrocedió, la espalda golpeando la piedra del mural. Respiraba rápido. Superficial. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. De un dolor antiguo que, por fin, encontraba su nombre. No lo habían abandonado. Lo habían escondido. Lo habían protegido con un sello imperfecto, sí. Con prisa, sí. Con miedo, sí. Pero con amor. Un amor que no pidió permiso para existir, pero que sí dejó una puerta abierta. Una puerta que él, durante años, había mantenido cerrada con llave, creyendo que lo protegía. No estaba roto, susurró. Estaba sellado. Y el sello se rompió porque lo trataron como un error, no como un latido. Un aplauso lento, seco, resonó en la entrada del anfiteatro. Elián giró. No hubo sonido de pasos. Solo la presencia. Un hombre de estatura media, ropas grises sin insignias, rostro afilado, ojos del color de la nieve vieja. No llevaba armas visibles. No necesitaba. Su autoridad no venía del hierro. Venía de la calma absoluta, la de quien ha convencido a otros de que el control es sinónimo de paz. El arquitecto del velo. ¿Lindas historias? Elián, dijo. La voz era suave. Educada. Casi paternal. Pero las historias no detienen el caos. No curan las heridas. No mantienen a salvo a los inocentes. Elián no retrocedió. No alzó la voz. Solo respiró. La piedra en su pecho latía. La sombra en sus venas no se agitaba. Esperaba. ¿Qué quieres? Preguntó. Lo mismo que tú. Seguridad. Orden. Un final para el miedo. El arquitecto dio un paso adelante. Sus botas no hicieron ruido sobre la piedra. La sombra es poderosa. Pero es volátil. Depende de tu humor. De tu cansancio. De tu culpa. Eso no es protección. Es lotería. Yo puedo ofrecerte algo mejor. Un vínculo estable. Un sello consciente. No para destruirla. Para dominarla. Para que nunca más se desborde. Para que nunca más temas tu propia mano. Elián sintió la tentación. No como un impulso. Como un suspiro largo, profundo, que llevaba años guardado en sus pulmones. Decir que sí. Dejar que otro decida. Dejar que otro cargue con el peso. Dormir sin miedo. Ser niño otra vez. Ser ligero. Era hermoso. Era veneno. Dominarla, repitió Elián. O esconderla. Otra vez. Llámalo como quieras. El resultado es el mismo, paz. Sin caos. Sin destrucción. Sin la responsabilidad de elegir cada día si eres digno de tu propia piel. Elián cerró los ojos. No para huir. Para mirar dentro. Vio el claro devastado. Vio sus manos temblando. Vio el miedo que lo había hecho correr, esconderse, callar. Y luego, vio la piedra. Vio el mural. Vio a la mujer cantando. Vio sus propias rodillas en la tierra, aceptando que la oscuridad no era un enemigo, sino un testigo. Un testigo que solo había pedido ser visto. Abrió los ojos. No quiero paz que requiera que me ampute, dijo. La voz le salió clara. Sin temblor. Sin ira. Solo verdad. Quiero presencia. Quiero responsabilidad. Quiero aprender a sostenerme, aunque tiemble. Aunque falle. Aunque duela. Porque si me entrego a ti, no me salvo. Me entierro. Y ya no quiero vivir enterrado. El arquitecto no sonrió. No frunció el ceño. Solo asintió, lento.
Como un maestro que observa a un alumno elegir el camino más difícil. Entonces elige tu forma de caer, dijo. Levantó la mano derecha. No hubo varas. No hubo amuletos. Solo dedos que trazaron un símbolo en el aire. Un círculo cerrado. Una línea recta. Sin ondulación. Sin flujo. El aire se volvió pesado. Denso. Como si la gravedad hubiera aumentado solo en ese espacio. Elian sintió un tirón en el pecho. No dolor. Presión. Una invitación a soltar. A ceder. A dejar que otro nombre por él. La sombra bajo su piel vibró. No en pánico. En alerta. Elian no luchó contra la presión. No la rechazó. La sostuvo. Como se sostiene a un niño que llora. Como se sostiene a uno mismo cuando el mundo dice que no basta. Respiró hondo. Soltó el aire despacio. Y habló. No al arquitecto. A sí mismo. Tengo miedo, dijo. Tengo culpa. Tengo días en los que siento que no merezco estar aquí. Pero también tengo memoria. Tengo manos que pueden acariciar. Tengo una voz que puede decir que no. Tengo una sombra que no me traiciona. Solo me refleja. Y hoy elijo mirarme. Sin esquivar la mirada. La piedra en su pecho se encendió. No con fuego. Con resonancia. La línea ondulada del símbolo pareció vibrar en sincronía con su respiración. La sombra no estalló. No atacó. Fluyó hacia afuera, pero no como escudo. Como espejo. Un velo de gris profundo se extendió entre Elian y el arquitecto, delgado, translúcido, perfecto. Y en él, el arquitecto no vio a un niño. Se vio a sí mismo. Pequeño. Asustado. Creyendo que el control era amor. Creyendo que el silencio era fortaleza. Creyendo que si eliminaba el caos, eliminaría el dolor. El arquitecto retrocedió. Un paso. 2. Su mano bajó. El símbolo en el aire se desvaneció como humo. No es posible, murmuró. Pero ya no sonaba a doctrina. Sonaba a herida. La sombra no debería mostrar esto. Muestra lo que niegas, dijo Elian. Por eso te duele. Porque no es un monstruo. Es un recordatorio. De que llevas años huyendo de ti mismo. Y disfrazándolo de orden. El arquitecto lo miró. Largamente. Sin hostilidad. Sin convicción. Solo con el peso de un hombre que acaba de ver que su mapa no lleva a ningún puerto seguro. Dio media vuelta. Caminó hacia la salida. No corrió. No amenazó. Solo se fue. Como quien abandona una casa que ya no sabe habitar. Elian se dejó caer de rodillas. No por agotamiento. Por liberación. Por un nudo que, por fin, se deshacía sin violencia. Sin pelea. Solo con presencia. Con la decisión simple, brutal, hermosa de decir, estoy aquí. Y no voy a huir de mí. La sombra se retiró lentamente. No hacia adentro. Hacia los bordes de su conciencia. Como un manto que se pliega, pero no desaparece. Como un compañero que sabe cuándo hablar y cuándo solo estar. Elian tomó la piedra. La sostuvo contra su pecho. El símbolo ya no brillaba. Solo estaba allí. Tacto real. Verdad tangible. Ya no era un mapa. Era un espejo. Y en él, por primera vez, no veía un recipiente roto. Veía un niño que aprendió a abrazar su propia sombra. Y en ese abrazo, encontró su luz. No soy perfecto, susurró. Soy presente. Y el anfiteatro, por primera vez en siglos, devolvió el eco sin distorsión. Capítulo 5. El nudo que se desata. El silencio después de la partida del arquitecto no duró. Nunca lo hace. El bosque respiró, sí. Las hojas se asentaron.
Pero el aire mismo parecía saber que lo que había terminado no era una batalla, sino un prólogo. Elian permaneció de rodillas en la piedra fría del anfiteatro, la mano aún sobre el pecho, sintiendo el latido de Bael, el peso de la verdad, el eco de sus propias palabras: no soy perfecto. Soy presente. No eran palabras de victoria. Eran palabras de rendición inteligente. De dejar de pelear contra sí mismo. El suelo vibró. No con estruendo. Con precisión. Como un reloj que marca la hora exacta en que el tiempo decide no esperar más. Del mismo arco por donde el arquitecto se había ido, regresaron pasos. No uno. Varios. Sincronizados. Sin prisa. Sin duda. Y en el centro de ellos, avanzando no por la fuerza, sino por la inercia de un destino que ya no podía posponerse, caminaba una figura con capa de lana desgastada. El capuchón estaba bajo. El rostro, visible. Marcado por el tiempo, por la humedad, por años de silencio forzado. Pero los ojos eran los mismos que en la visión. Los mismos que miraban al bebé con una calma feroz. Los mismos que Elian había guardado en un rincón del pecho sin saber por qué. Lyre. Su madre. No la de Bruma Alta. La primera. La que lo selló. La que lo dejó ir para que no lo encontraran. La que el velo había atrapado, no para matarla, sino para usar su voz como llave, su silencio como candado. Elian se puso en pie. Las piernas le temblaron, pero no retrocedió. El aire se volvió espeso. El arquitecto caminó detrás de ella, sin tocarla. Sin necesidad. Su presencia era la jaula. No viniste a buscarla, dijo el arquitecto. Su voz ya no era suave. Era clara. Cortante. Como vidrio recién roto. Viniste a esconderte de ti mismo. Pero el ritual no espera. La vinculación forzada requiere un anclaje ancestral. Sin él, la sombra se dispersa. Se vuelve caos. Se vuelve fuego sin dirección. Y tú no puedes sostenerlo solo. Elian miró a Lyra. Ella no lloraba. No sonreía. Solo lo observaba. Con una paciencia antigua. Con un dolor que ya no pedía consuelo, solo reconocimiento. Sus manos estaban libres, pero sus muñecas llevaban marcas tenues, como cicatrices de hilo invisible. No la ataban con cuerdas. La ataban con memoria. Con el peso de un linaje que la orden había convertido en herramienta. ¿Qué es la vinculación?, preguntó Elian. No al arquitecto. A ella. ¿A la verdad? Lyra abrió la boca. La voz le salió ronca, áspera por años de no usarla, pero clara. Como piedra que, por fin, deja de guardar agua. No es un sello, Elian. Es un robo. Quieren tomar el vínculo ancestral. Quieren coserlo a su doctrina. Quieren que la sombra obedezca. No porque la amen. Porque la temen. Y lo que se teme, se encadena. El arquitecto no la corrigió. No negó. Solo alzó la mano. El aire se llenó de un zumbido bajo, constante. Las paredes del anfiteatro comenzaron a brillar con líneas de luz tenue, trazando un círculo cerrado. Sin ondulación. Sin flujo. El mismo símbolo de la piedra, pero invertido. Inmutable. Elige, dijo el arquitecto. Participa. Deja que selle el lazo. Ella quedará libre. Su memoria se disolverá en el velo. Tú quedarás en paz. Sin miedo. Sin culpa. Sin la sombra susurrando. O recházalo. Y asume el peso de un vínculo que no está listo para cargar. Asume el caos. Asume la posibilidad de romper lo que amas. Asume que el amor, a veces, no basta. Elian sintió el tirón en el pecho. No era magia. Era humanidad. Era el viejo instinto de agarrar, de no soltar, de creer que si la retenía, la salvaba. Si la protegía, la amaba. Si no la dejaba ir, no la perdía.
Pero la piedra en su mano latió. No con prisa. Con calma. Y Bael, dentro de él, no se agitó. No se defendió. Solo esperó. Como un espejo que sabe que la verdad no se fuerza. Se revela. Miró a Lyra. Recordó la visión. El canto. La aguja de plata. La prisa. El miedo. El amor imperfecto, pero real. Y comprendió, con una claridad que le cortó la respiración, que ella no estaba atrapada por el velo. Estaba atrapada por la culpa de haberlo dejado. Y él, por la culpa de haber creído que debía cargarlo todo solo. No voy a sellarla, dijo Elian. La voz le salió baja, pero firme. Ni a ti. Ni a ella. Ni a mí. El arquitecto frunció el ceño. Entonces elige el caos. Elijo la verdad, corrigió Elian. La verdad es que tengo miedo. La verdad es que no quiero perderte. La verdad es que he pasado días creyendo que amarte era retenerme, y que proteger era desaparecer. Pero no lo es. Amar es dejar que el otro sea. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque el camino se vuelva incierto. Dio un paso adelante. No hacia el arquitecto. Hacia Lyra. Extendió la mano. No para abrazarla. Para ofrecerle la piedra. El símbolo brilló, débil, constante. No necesito que cargues por mí, susurró. Ya no. Aprendí a sostenerme. Aprendí a escuchar lo que llevaba dentro. Aprendí que la oscuridad no es mi enemiga. Es mi testigo. Y si el vínculo ancestral es tuyo, devuélvelo. No al velo. No al miedo. A mí. Pero no como cadena. Como elección. Lyra lo miró. Los ojos se le llenaron de agua, pero no cayeron. No por orgullo. Por reconocimiento. Por el alivio de un nudo que, por fin, dejaba de apretar. Extendió la mano. No tomó la piedra. Tocó la mano de Elian. La piel estaba fría, pero el contacto fue cálido. ¿Real? No te dejé por cobardía, dijo ella. Te dejé porque el velo no perdonaba a los que enseñaban a habitar la sombra sin miedo. Te dejé para que crecieras sin blanco en la espalda. Para que aprendieras, por tu cuenta, que lo que te hicieron creer una maldición, era tu propia respiración. El zumbido del arquitecto se volvió agudo. Las líneas de luz en las paredes comenzaron a temblar. El círculo cerrado se agrietó. No por fuerza. Por incoherencia. Por verdad. «¡Detén esto!», gritó el arquitecto. Por primera vez, la calma se quebró. La doctrina mostró su grieta. El vínculo debe sellarse. Debe controlarse. Debe ser libre, interrumpió Elian. Como yo. Como ella. Como lo que llevo dentro. No se controla lo que se ama. Se acompaña. Cerró los ojos. No para huir. Para mirar dentro. Respiró hondo. Y en lugar de empujar la sombra hacia afuera, o encerrarla dentro, la invitó. La dejó fluir. No como ataque. Como puente. La oscuridad brotó de sus manos, de su pecho, de sus pies, y se extendió hacia Lyra. No la cubrió. La rodeó. Suave. Delgada. Como un hilo de niebla y memoria. Y cuando tocó las marcas en sus muñecas, no las rompió. Las deshizo. Como si el hilo invisible hubiera recordado que no era para atar, sino para conectar. Lyra exhaló. Un sonido largo, profundo, como quien lleva años conteniendo el aire, y por fin, lo suelta. Las marcas se desvanecieron. No con estruendo. Con suspiro. El arquitecto retrocedió. Las líneas de luz en las paredes se apagaron. El zumbido cesó. El círculo cerrado se quebró en fragmentos de luz tenue que cayeron al suelo como ceniza fría. No es posible, murmuró. Pero ya no sonaba a orden. Sonaba a lamento. Si no se sella,
si no se controla, ¿qué queda? Queda la elección, dijo Elian. Cada día. Cada respiración. Cada vez que decides no huir de ti mismo. Eso es lo que queda. Y es suficiente. Lyra soltó su mano. No con prisa. Con calma. Con el peso de quien sabe que su papel ha terminado, no por abandono, sino por cumplimiento. No me voy porque te deje, dijo. Me voy porque ya no me necesitas para sobrevivir. Y eso es el mayor regalo que una madre puede dar. El espacio para que el hijo sea. Sin miedo. Sin cadenas. Sin la culpa de cargar con lo que no le pertenece. Dio media vuelta. Caminó hacia la salida. No miró atrás. No porque no lo amara. Porque lo amaba lo suficiente como para dejarlo caminar solo. Elian no la detuvo. No corrió tras ella. No gritó. Solo la observó. Con el pecho doliendo, sí. Con los ojos húmedos, sí. Pero con la mente clara. Con el corazón en paz. Porque entendió, por fin, que el amor propio no es retener lo que se ama. Es soltarlo con conciencia. Es confiar en que lo que dejaste ir, no te abandona. Solo cambia de forma. La sombra se retiró. No hacia adentro. Hacia los bordes de su conciencia. Como un manto que se pliega, pero no desaparece. Como un compañero que sabe cuándo hablar y cuándo solo estar. Elian miró sus manos. Ya no temblaban. Ya no estaban manchadas de miedo. Estaban vacías. Y en ese vacío, por primera vez, no había pérdida. Había espacio. Para respirar. Para ser. Para existir sin pedir permiso. Gracias, susurró. No a Lyra. No al arquitecto. A sí mismo. A la oscuridad. Al camino. A la decisión de no huir. El bosque devolvió el eco. Claro. Sin distorsión. Sin prisa. Solo presente. Y en el centro del anfiteatro, un niño de 13 años, con las manos vacías y el pecho lleno, por fin aprendió que el amor no se demuestra agarrando. Se demuestra soltando. Y que, a veces, la mayor valentía no es pelear contra el mundo. Es dejar de pelear contra uno mismo. Capítulo 6. El hogar que se habita. El camino de regreso no fue una huida inversa. Fue un regreso consciente. Cada paso sobre la tierra húmeda sonaba diferente. Ya no era el crujido apresurado de quien busca esconderse. Era el ritmo pausado de quien acepta que el suelo lo sostiene, aunque tiemble. El bosque de los susurros se abrió poco a poco, cediendo lugar a los pinos más jóvenes, a los senderos marcados por el paso de los leñadores, al olor familiar a madera recién cortada y a humo de chimenea lejana. Bruma alta no había cambiado. Solo el sí. La sombra ya no viajaba oculta bajo su piel. Caminaba a su lado. No como un manto pesado. Como una presencia ligera, translúcida, que se adaptaba a la luz del atardecer sin intentar apagarla. Cuando el viento soplaba, las hojas susurraban. Cuando Elian respiraba, Bael respiraba con él. No había lucha. No había silencio forzado. Solo un ritmo compartido, antiguo, pero renovado. No te pido que seas fuerte. Solo te pido que estés. La voz ya no venía de un rincón oscuro. Venía del centro. Donde el pecho late. Donde la verdad descansa sin armadura. Elian no respondió con palabras. Asintió. Un gesto pequeño. Suficiente. Al cruzar el último arco de roble, la aldea apareció. Las casas de madera y piedra seguían en su lugar. Los tendederos agitaban ropa húmeda. El pozo central conservaba su cuerda gastada. Pero algo había cambiado en el aire. No era magia. Era memoria colectiva. El velo había dejado de enviar rastreadores. Sus símbolos ya no aparecían tallados en los árboles fronterizos. No porque hubieran sido vencidos. Porque habían perdido el miedo que los sostenía.
Y cuando el miedo se disuelve, las cadenas caen por su propio peso. Elian caminó por la calle principal. No con la cabeza baja. No con los hombros encogidos. Con la mirada al frente. Con las manos visibles. Algunos vecinos lo vieron desde las puertas. Algunos dejaron de barrer. Algunos contuvieron la respiración. No por rechazo. Por asombro. Por el reconocimiento silencioso de que el niño que había desaparecido en la noche del ritual, no era el mismo que regresaba. No lo saludaron con gritos. Lo saludaron con miradas. Con pausas. Con el espacio que se abre cuando algo antiguo decide no repetirse. Y entonces, la puerta de su casa se abrió. No con prisa. Con lentitud cuidadosa. Su padre adoptivo apareció primero. Las manos manchadas de resina, la espalda encorvada por años de trabajo, los ojos enrojecidos por noches sin sueño. Detrás de él, su madre adoptiva. El delantal aún atado, los dedos temblando levemente, la boca entreabierta, como si temiera que hablar fuera a romper el instante. No corrieron. No lloraron de inmediato. Solo lo miraron. Como se mira un milagro que no se pidió, pero que llegó igual. Elian se detuvo a 3 pasos de distancia. No porque tuviera miedo de tocarlos. Porque quería que el momento fuera suyo. Que la elección fuera compartida. Que el regreso no fuera una invasión, sino una invitación. Estoy aquí, dijo. La voz le salió clara. Sin temblor. Sin justificación. No como el niño que se fue. Como el que aprendió a quedarse. Su madre adoptiva dio un paso adelante. Las lágrimas cayeron. No de alivio. De reconocimiento. De un dolor que, por fin, encontraba su nombre sin culpa. Extendió las manos. No para abrazarlo a la fuerza. Para ofrecerle el espacio. Elian las tomó. La piel estaba caliente. ¿Real? ¿Viva? No hubo chispas. No hubo destrucción. No hubo sombras que se agitaran en pánico. Solo un contacto humano. Frágil. Verdadero. Suficiente. Su padre adoptivo se acercó. Puso una mano sobre su hombro. No pesaba. Sostenía. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. A veces, el silencio más profundo es el que no esconde miedo, sino presencia. Elian cerró los ojos. Respiró. Y por primera vez en su vida, no sintió la urgencia de huir de sí mismo para proteger a los demás. No sintió la necesidad de desaparecer para ser digno de amor. Sintió, simplemente, que podía estar. Con sus grietas. Con su historia. Con su sombra. Y que eso, no era un defecto. Era un latido. Los días siguientes no fueron mágicos. Fueron humanos. La aldea no lo recibió como a un salvador. Lo recibió como a un vecino. Y eso fue un regalo mayor que cualquier victoria. Aprendió que la sanación no es un evento. Es un ritmo. Que el amor propio no se grita. Se practica. En las mañanas en que se levantaba sin prisa. En las tardes en que ayudaba a su padre a tallar madera, dejando que la sombra descansara sobre sus manos sin intentar controlarla. En las noches en que su madre cantaba junto al fuego, y él aprendió a escuchar sin juzgar lo que sentía. Bael ya no era un susurro de advertencia. Era un compañero de camino. Cuando el cansancio llegaba, la sombra se enrollaba suavemente alrededor de sus muñecas, recordándole que podía descansar. Cuando la duda asomaba, Bael no le ofrecía respuestas. Solo le ofrecía presencia. Y eso era suficiente. Porque Elian ya no buscaba certeza. Buscaba verdad. Y la verdad, descubrió, no necesita ser perfecta. Solo necesita ser reconocida. Un atardecer, mientras caminaba hacia el linde del bosque, encontró la piedra plana que había guardado desde el segundo círculo. La sostenía entre sus manos. El símbolo ya no brillaba. Solo estaba allí. Tallado en la roca. Fijo.
¿Real? No era un mapa. No era un sello. Era un recordatorio. De que no estaba solo. De que nunca lo estuvo. De que lo que él llamó maldición, solo era una parte de sí mismo que había sido herida, silenciada, y que, por fin, había encontrado permiso para respirar. La dejó sobre una raíz gruesa. No como un altar. Como una ofrenda a su propio camino. No necesitaba llevarla consigo para recordar. La memoria ya vivía en sus huesos. En su respiración. En la forma en que caminaba, ya no huyendo, sino habitando. El viento movió las ramas. Las hojas susurraron. Y en la penumbra creciente, una figura apareció al otro lado del sendero. No era Lyra. No era el arquitecto. Era un niño de la aldea. Unos años menor que él. Ojos grandes. Manos temblorosas. Mirándolo con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo tienen los que aún no han aprendido a nombrar su propia sombra, Elian no retrocedió. No habló de rituales. No habló de órdenes ni de sellos. Solo se arrodilló. A la misma altura. A la misma distancia. Lo miró a los ojos. No tienes que tenerle miedo a lo que llevas dentro, dijo. La voz le salió suave. ¿Clare? Sin prisa. A veces duele. A veces confunde. A veces parece que te rompe. Pero no te rompe. Te muestra. Y lo que te muestra, no es para que lo escondas. Es para que lo habites. Poco a poco. Con paciencia. Sin culpa. El niño no respondió. Solo asintió. Lentamente. Como quien recibe un permiso que no sabía que necesitaba. Se dio media vuelta. Caminó hacia la aldea. Sin correr. Sin mirar atrás. Elian lo observó hasta que desapareció entre las casas. No sintió orgullo. Sintió responsabilidad. La misma que siente quien sabe que el amor no se transmite con discursos. Se transmite con presencia. Se puso en pie. Miró hacia el cielo. Las primeras estrellas aparecían, tímidas, entre las nubes del atardecer. No eran brillantes. Eran constantes. Y eso era suficiente. Bael no habló. No necesitaba hacerlo. La sombra se extendió suavemente sobre la tierra, no para cubrir, sino para acompañar. Como un manto que sabe cuándo abrigar y cuándo solo estar. Como un eco que no repite palabras, sino verdad. Elian respiró hondo. El aire olía a madera vieja. A tierra húmeda. A hogar. No como un lugar geográfico. Como un estado del alma. Un lugar donde no se exige perfección. Solo se pide presencia. Donde el amor no se mide por lo que se sacrifica, sino por lo que se elige habitar, día a día. Con las manos abiertas y el pecho en calma. Caminó de regreso. Sin prisa. Sin miedo. Sin la necesidad de demostrar nada. Solo caminó. Y en cada paso, en cada respiración, en cada latido, repitió, sin voz, la única verdad que le quedaba por aprender, y que ya llevaba escrita en la piel. No soy mi miedo. No soy mi culpa. No soy lo que me hicieron creer. Soy el que eligió quedarse. Soy el que decidió escucharse. Soy el que, por fin, se permite existir. El bosque lo acompañó. La aldea lo recibió. La noche lo envolvió. Y en el centro de todo, un niño de 13 años, con las manos vacías y el corazón lleno, por fin entendió que la luz no se gana luchando contra la oscuridad. Se enciende dejando de tenerle miedo a la propia sombra. Y que, a veces, el final más poderoso no es una batalla ganada. Es un suspiro sincero. Una respiración completa. Un paso adelante, sin huir de uno mismo.